Muy bien. Bueno, buenas tardes a los que están acá, a los que después vean este, esta meditación. Hoy me puse el micrófono, espero que me escuchen bien, porque la otra vez me dijeron que no me escuchaban. Em, y vamos a empezar, como todas estas prácticas, leyendo este pequeño parrafito sobre la percepción. Y después ya arrancamos a meditar, después lo charlamos al final. Entonces dice así, ¿qué es, monjes, la percepción? Estas son las 6 clases de percepción. Percepción de las formas visibles, percepción de los sonidos, percepción de los olores, percepción de sabores, percepción de objetos tangibles y percepción de objetos mentales. A esto, monjes, se le llama percepción. Al originarse el contacto, se origina la percepción, junto con la sensación, voy a agregar yo, y al cesar el contacto, cesa la percepción. El camino que conduce a la cesación de la percepción es el noble octuple sendero, y ahí nombra el noble octuple sendero. Hoy lo voy a dejar hasta acá. Entonces, nos vamos a buscar una posición cómoda para sentarnos en una silla, en un almohadón donde estemos bien y tomarnos unos momentos simplemente para sentir el cuerpo un poquito. Podemos recorrerlo, no es necesario mucho detalle y ponernos a aflojar un poquito, a soltar, a relajar la musculatura, las tensiones que notemos, el cansancio si estamos cansados. Y si necesitamos también acomodar un poquito el cuerpo para estar más alineados, poder relajarnos mejor. Luego llevar la atención algunos momentos a la respiración y si nos hace bien, soltar el aire algunas veces por la boca. Otra vez para aflojar y prepararnos. Y entonces luego podemos llevar la atención a las sensaciones agradables que encontremos en el cuerpo por unos momentos, simplemente para notar el bienestar que ya está allí. Les puedo explicar después por qué hago esto, pero ahora simplemente disfrútenlo. Y si no encuentran muchas sensaciones agradables, lleven la atención a un lugar determinado, el que sientan más agradable en el cuerpo. Noten cómo sienten ahí. Ahí. Y dejen que de ese placer, de ese contacto con la sensación placentera, surja la percepción del bienestar y puedan traer naturalmente una sonrisa. Dejen que el cuerpo respire como pueda y dispónganse a estar los próximos minutos en quietud.
Si no cerraron los ojos, es un buen momento para hacerlo. Y vamos a evocar el sentimiento de amor y benevolencia con un recuerdo de un momento que fue feliz para nosotros y se aparece nítido en la mente y enseguida nos trae una cierta alegría, o con una imagen que nosotros podemos justamente fabricar, inventar, imaginar de un lugar, de una cierta sensación que nos resulte particularmente placentera y agradable. No estoy hablando de sensaciones en el cuerpo, sino pueden ser algo como un paisaje o el sonido del agua, un cachorrito, un bebé, algún animal que nos agrade, una flor, un árbol, el viento. Recordemos que el sentimiento es un sentimiento que está compuesto de sensaciones físicas y mentales. Podemos también expandirlo verbalizando internamente deseos amorosos, generosos con nosotros mismos. El cuerpo esté sano y fuerte. Que la mente esté calma y clara. El corazón esté rebosante de amor y bondad. Simplemente experiencio el sentimiento. Naturalmente la mente se va a mover y en algún momento podemos sentir que la atención se debilita y nos distraemos pensando en otra cosa. Nos olvidamos que estamos meditando. Y entonces ahí, cuando nos demos cuenta, regresamos a través de las 6 R's. Entonces simplemente me doy cuenta que me distraje, lo dejo ir esos pensamientos, los suelto.
Y al dejar de alimentarlos, noto la tensión que produjeron en el cuerpo y la mente, y eso es lo que voy a relajar. Desde esta relajación, al sentir el bienestar, aparece la sonrisa. Y con la sonrisa, desde ese bienestar, voy a llevar mi atención nuevamente al sentimiento. Y quedarme otra vez vivenciando el sentimiento todo el tiempo que pueda. El sentimiento es suave, no es una experiencia intensa, es como sentir el atardecer. Necesito hacer fuerza para que nada suceda, simplemente estoy ahí observando. Recordemos que meditar es observar cómo la mente se mueve. Y este es nuestro principal trabajo, observar, mantener esa metacognición, es decir, observar la mente.
Cada uno tenga ganas, vamos a compartir el sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual. Recordemos que es una persona que no nos atrae sexualmente, que está viva, que la conocemos. No es necesario que sea estrictamente un amigo, puede ser alguna persona con la que tuvimos algún tipo de relación que puede tener distintos grados de afecto. Cuando pensemos en esta persona, realmente nos haga sonreír. Una vez que contactamos mentalmente con la imagen o el nombre de esta persona, simplemente vamos a desearle generosamente lo que tengamos ganas. Necesitamos pensar y dirigir nuestra atención a esta persona todo el resto de la meditación, solo un momento, luego continuamos con el sentimiento.
Un poco más tranquila. Quizás podemos observar cómo se mueve la mente de una sensación a la otra. De contacto con las sensaciones. Quizás podemos notar cada sensación que notamos entra en una clasificación. Algunas son sonidos, las notamos como sensaciones sonoras, otras son pensamientos, otras son sensaciones en el cuerpo, o sensaciones visuales, y etcétera. Y a su vez, en cada una de estas puertas de los sentidos, las sensaciones que aparecen inmediatamente se notan como agradables, desagradables. Si llevamos, por ejemplo, la atención a los sonidos que aparecen en este momento, para darse cuenta que todos los sonidos que puedan escuchar son percibidos, nombrados automáticamente. Por ejemplo, oyen algo y automáticamente entienden que es un perro ladrando. Oyen otra cosa y automáticamente entienden que es el viento. Oyen otra cosa y entienden que es la voz de alguien que está en la casa o del vecino, y así sucesivamente.
También, si es posible, cómo perciben los sentimientos. Por los próximos minutos, cuando cada uno lo sienta, van a terminar formalmente el proceso de esta meditación. Recuerden siempre hacerlo con la mente libre de obstáculos, con la mente en el sentimiento. También recuerden que no es necesario abandonar el sentimiento una vez que abran los ojos y se muevan. Pueden también moverse, masajearse, desperezarse, hacer todo lo que necesiten, aprovechar ese, esa sensación tan benéfica que proporciona la meditación para el cuerpo, para el sistema nervioso, bostezar. Y mientras ustedes están en eso, les voy a contar que gratamente terminamos todas las actividades de este año. Todavía igual tenemos eh, una, un miércoles más de meditación y por supuesto seguimos en enero, febrero y todo el año. Y también los jueves nos estamos encontrando a meditar en forma presencial a la mañanita, a las 8 de la mañana.
Y luego en enero vienen las, el recomienzo. Tenemos 2 retiros online, uno de meta en enero de 10 días y el retiro del perdón en febrero. Siempre son retiros muy lindos en el verano, un momento como para darse ese tiempo. Y también haremos también un retiro corto acá en febrero y una jornada en enero, las charlas, lo mismo que venimos haciendo. Y en marzo sí, vamos a hacer como una pequeña introducción al Twin todos los viernes para aquellas personas sobre todo que quieran comenzar a practicar y bueno, tengan ganas de como ver lo más básico, las bases de las bases. Em, Esas son nuestras actividades y sobre lo que nos toca hoy, que es la percepción. Estamos entonces en el ciclo de los 5 agregados. Vimos muy brevemente lo que son las formaciones o la forma material. Después la sensación y ahora nos toca ver la percepción, ¿sí? Entonces la percepción, algo que es muy fácil de entender, está ligada a la sensación, ¿sí? Sin sensación no va a haber percepción y en el sutta que leí antes, en realidad lo explica el Buda surgido del contacto, porque en realidad el contacto es lo que origina la sensopercepción. ¿Sí? Si no hay contacto, no se origina ese proceso que es sensopercepción, porque es muy difícil separar sensación de percepción, ¿sí? Y de hecho, logramos verlo como separado con la mente muy, 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 muy tranquila. Es algo difícil de ver la situación ordinaria. Necesitamos que la mente se calme bastante para verlo en detalle cómo surge un proceso y después a continuación el otro. Lo importante de entender es que la percepción es ese proceso mental que nombra. Al nombrar lo que es la sensación, clasifica, lo pone en determinada categoría, ¿sí? Y esto hay que entender que es algo que nosotros categorizamos a partir de la data que tenemos, de la memoria, de nuestro banco de datos. Entonces, ciertos sonidos para nosotros son un pájaro, ¿sí? Pero para una persona que no escuchó nunca ese pájaro, ese sonido puede clasificarlo en un primer momento, cuando no sabe qué es o no ve el pájaro emitiendo ese sonido, como cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando tenemos determinada edad, nos pasa que creemos que ya conocemos todos los sonidos, todos los olores, todos los gustos, todo, que ya entendimos todo. Y entonces la mente tiende a meter todo en las categorías que ya conoce, muchas veces se equivoca un montón, ¿sí? Puedo contar muchos ejemplos de esto, de falsas percepciones. Hay un montón que nos pasan en el día a día y muchas veces ni nos damos cuenta. Pero eh, lo importante es entender que aquello que nosotros percibimos es esa categorización mental nada más, pero no significa que realmente estemos teniendo la certeza de que es eso lo que está pasando.
¿sí? Hay una suerte ahí de proyección mental y imaginario que surge. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el, el oído hace contacto con un sonido, ¿sí? Ese sonido aparece y tenemos la sensación auditiva. La sensación auditiva es percibida y al percibirla se categoriza como, por ejemplo, un pájaro. Inmediatamente nos aparece en la mente una imagen de un pájaro o la palabra pájaro o algún tipo de, de forma de nombrar que tiene más relación con cómo funciona particularmente nuestro proceso mental. Algunas personas son más visuales y otras no, quiero decirlo, pero va a haber un reconocimiento de eso, ¿sí? ¿Qué pasa si después de escucharlo y que para nosotros es un pájaro, nos damos vuelta y miramos y lo que vemos es un niño con un silbatito que hace un sonido de un pájaro? ¿Se entiende lo que quiero decir? Para nosotros era un pájaro, pero no lo es. Entonces, a veces hacemos ese tipo de confirmación, damos vuelta a la cabeza y nos damos cuenta, ah, no era un pájaro, era un niño con un silbato. Pero a veces no hacemos ese tipo de confirmación y nos quedamos con esta percepción, que como digo, a veces es correcta, coincide con el resto de los datos, a veces no. A veces puede ser que sea simplemente la categoricé ahí, pero porque se parecía, pero no es exactamente eso, ¿sí? Eh, Todos vieron alguna vez ilusiones ópticas y saben cómo completamos todas las imágenes, todas las cosas que vemos todo el tiempo, y eso es parte de la función de la percepción, esa categorización de completar las imágenes, aunque no las veamos completamente nítidas, de imaginar en una sombra algo que no es, etcétera, etcétera. A todos nos pasó de noche algún episodio donde inventamos algo que no estaba ahí o lo que sea, ¿sí? La percepción tiene eso. Y si uno lo va eso entendiendo un poco, puede encontrar como mayor relajación en este sistema de categorías, ¿sí? Se va volviendo como todo un poco más blando, diría yo, y uno no está tan rígido, esto es así, esto es asá. No sé, lo voy a seguir observando, lo voy a seguir viendo, a ver, con un poquito más de cautela, ¿sí? Eh, es como muy interesante observar todas las implicancias que tiene este sistema de sensación, percepción y conciencia, que está completamente ligado y es inseparable, ¿sí? En la vida diaria, básicamente. ¿Tenés alguna pregunta, Ismael? No, veía que hacías acá. Está bien. Em, y esto, a mí lo que me interesa enfatizar en estos encuentros, más que nada, no es ponernos a filosofar sobre la percepción, sino el aspecto práctico de todos los días y de lo que ocurre en la meditación, por ejemplo, ¿sí? Que muchas veces tenemos falsas percepciones y es bastante gracioso descubrirlas, ¿sí? Eh, yo hace muchos años, creo que estábamos en pandemia o fue antes, no me acuerdo, pero por ahí, por ese territorio, meditaba acá en mi terraza
en cierto horario y todos los días que iba a meditar escuchaba el mismo silbato, como un silbato que para mí era claramente, sin lugar a dudas, un silbato de policía. Entonces yo todos los días cuando me sentaba a meditar y escuchaba ese silbato, me imaginaba que había un policía en la cuadra de mi casa, que nunca lo había visto, mi información era el silbato, pero para mí era clarísimo que había un policía ahí, estaba re segura. Y un día, no sé por qué cosa, no medité en ese horario, salí a hacer una compra y no sé qué, y estoy en la calle y escucho el silbato. Entonces digo, este es el silbato que escucho yo cuando medito. Me doy vuelta y no era un policía, era un señor no vidente que tenía un silbato para cruzar la calle. Y para mí fue re divertido darme cuenta de eso y también una gran enseñanza, porque de ahí en más me empecé a dar cuenta en la meditación misma que cada vez que me sentaba yo categorizaba un montón de cosas así, con plena seguridad de que sabía lo que estaba escuchando, viendo, sintiendo en mi cuerpo, acá, allá y muchas veces daba error, muchas veces la pifiaba un montón. Entonces, este es un ejemplo quizás un poco extremo, pero son cosas que pasan mucho más de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que no cuestionamos demasiado la percepción, ¿no? Eh, el otro día en la casa de mis papás estaban afuera en el jardín regando y de repente empezaron a escuchar un sonido. Y dijeron, este sonido es como cri, 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 cri". Y no entendían lo que era. Y empezaron a buscar que el tanque de agua, que esto, que el otro, a mirar para todos lados, ¿no? Hasta que llegó más información. Y cuando llegó más información, porque vieron la llamarada, se dieron cuenta que se estaba incendiando un árbol en el fondo. ¿Sí? Y yo cuando me lo contó todo esto mi mamá, pensé en todo esto, ¿no? Como muchas veces, como justamente no está en nuestro imaginario que se puede incendiar algo, está el sonido y no lo asociamos, no lo categorizamos ahí hasta que directamente vemos una llamarada de 1,5 metros, ¿no? Hay un montón de ejemplos así. Que no llega a la mente como a notar lo que está pasando porque no entra en sus categorías mentales. Y eso a veces nos quita reacción, momentos, un montón de puede llegar a ser peligroso en cierto momento y en otros momentos es así como una anécdota graciosa como la que les conté antes. ¿Sí? Entonces, me parece como que siempre es como importante empezar a notar cómo es este proceso, cómo categorizamos todo y creemos que tenemos como total claridad de lo que es lo sensorio y que ya nosotros entendimos todo y no es así. Tenemos que continuamente incluir información y, y seguir sintiendo para coleccionar datos. Algo que pasa con el amor benevolente, le pasa a muchísimas personas que como no pueden definir el sentimiento, como no lo pueden concebir, no saben cuáles son las sensaciones que lo componen, o qué sé yo, y un montón de cosas que especulan y especulan y especulan, empiezan a decir, no puedo sentir el sentimiento, cuando no es eso.
¿sí? Es como el ejemplo este del sonido este que escuchaban mis papás y decían, ¿qué es? ¿Qué es? No sé qué es. ¿Por qué? ¿Sí? Y era después cuando vieron la llamarada dijeron, ah, la chispa es la chispita que hace el fuego cuando empieza a quemar las hojas. Eso es lo que estamos escuchando, pero al principio no estaba entrando en las categorías. ¿Sí? Después sí, cuando se completó los datos, cuando se pudo asociar una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, eh, sentir está ahí, es todo el tiempo, es lo que es. ¿Importa tanto que lo podamos categorizar? No tanto. ¿Sí? Entonces, dejen que la mente haga lo que quiera con esos datos que ingresan ahí y sobre todo en la meditación. Estar en sensación, estar en sensación, estar en sensación. Ese es el trabajo, sentir. Sentir el sentimiento, observar la mente es sentir, ¿sí? Entiendo que para muchas personas pensar es distinto que sentir, pero en realidad en el esquema, digamos, que propone el Buda, no hay una palabra que sea pensar. ¿Se entiende? Es tomar contacto con una sensación mental. Eso es pensar. ¿Se entiende? Entonces, y todo el proceso que sucede cuando entramos en contacto con una sensación y hay percepción y hay conciencia, y si nos pusimos a pensar en eso y aparece proliferación mental, todo eso es el proceso cognitivo, ¿sí? Esto es como difícil a veces y por eso a veces nos enredamos un montón en las palabras, ¿sí? Hay personas que muchas veces preguntan, pero si esto es lo que yo siento, no tengo que hacer lo que yo siento, pero eso lo estás pensando, estás entrando en contacto con una sensación mental y dándole rosca a eso no se llama sentir propiamente. Eh, sí, pero como dije, no hay una palabra para pensar en Pali, como la usamos nosotros, ¿no? Como usamos pensar nosotros. Hay otras palabras para un montón de cosas. ¿Se entendió esto? ¿O necesitan que se los aclare un poquito más? Sí, Maru, se entiende. Sí, buenísimo. Muy bien. Entonces, la próxima vamos a trabajar un poco sobre las formaciones o las fabricaciones mentales, ¿sí? Que es este proceso que nos gusta tanto a todos de proyectar en la mente y pensar sobre la sensación, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, pensamos sobre lo que sentimos una y otra vez, ¿sí? Agregándole como capas, ¿no? A la experiencia, a esa primera experiencia que es la sensación, sea como ustedes la quieran categorizar esa sensación, pero el Buda lo categoriza como la sensación son de 6 formas, los 5 sentidos más la mente, pero después vienen en algún momento la aparición de esas fabricaciones mentales, ¿sí? Cuando eso lo vemos como sensación mental o cuando aparece como proliferación producto de la avidez, el apego.
etcétera. ¿Sí? Todo el proceso que nos lleva al sufrimiento. Entonces, en este modelo, que son los 5 agregados, se llaman los 5 agregados del apego, que siempre me encanta mucho que los haya mencionado así, porque en realidad no hay ningún problema con la sensación y la percepción, ni los pensamientos, ni la conciencia, ni el cuerpo. El problema es el apego. ¿Sí? Eliminado eso, el resto sigue su curso natural y su devenir hasta que encuentra su forma de desaparecer, ¿sí? Porque todas estas funciones desaparecen en algún momento y vuelven a reaparecer, ¿sí? Sigue habiendo ese, eso que las pegotea, que es la avidez, el apego y lo que se llama el devenir o la tendencia a la existencia. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Que es importante que lo entiendan para que quede claro que no hay ningún problema con tener un cuerpo, no hay ningún problema con sentir, no hay ningún problema con usar la mente para un montón de cosas, no hay ningún problema con nada. Y no queremos eliminar nada de lo que está pasando, ni sacar nada, simplemente entender, poder comprender cómo es este proceso para que no nos lleve al sufrimiento. ¿Sí? Pero el proceso no se puede cortar. No podemos dejar de sentir, ¿sí? No hay forma. Porque esta semana recibí 800 preguntas sobre el dolor físico de varias personas y como, bueno, ¿cómo salgo del dolor físico? No, el dolor físico no se puede salir. El dolor físico viene con tener un cuerpo, no hay forma. ¿Podemos hacer cosas para aliviarnos? Sí, seguro, un montón. ¿Sí? Y acá durante 30 años estuve coleccionando prácticas para eso, pero lo que encontramos es un cierto alivio de esas sensaciones dolorosas, pero no las podemos eliminar. No se pueden eliminar como no se puede eliminar ni la enfermedad, ni el envejecimiento, ni la muerte. No se puede eliminar el karma, no se puede eliminar. Hay que aprender a vivir con eso, ¿sí? A atravesar eso, a encontrar cómo entender todos esos procesos. Y por ahí es como muy difícil entender, pensar, bueno, ¿cómo voy a entender mi propia muerte, etcétera, etcétera? Pero hace mucho tiempo, eh, cuando estudiaba yoga, con mi maestra hicimos un muy lindo ejercicio de trabajando sobre el tema de la muerte, donde trabajamos con varias poesías de distintos autores. Ahora no se me viene a la mente la poesía y bueno, meditar sobre la muerte, etcétera, etcétera. Y tuvimos que escribir en algún momento algo como de nuestra experiencia. Y yo había escrito un poema que ni sé dónde está, ni me lo acuerdo, pero, pero en mi poema lo que reflexioné que vi en ese momento, ¿no? Lo de las pequeñas muertes diarias. Hay muchos momentos en la vida de abandonar, muchos momentos de dejar, muchas cosas que se terminan. A veces son grandes duelos como bueno, no sé, nos echaron del trabajo y hacía muchos años que trabajábamos ahí, y entonces nos sentimos tristes o nuestra pareja se quiere separar, se fue, se termina una relación, a veces son los hijos que se van porque son grandes, a veces se muere alguien querido, ¿sí? Un montón.
por decir cosas grandes, pero después hay pequeñas, pequeñas cositas todos los días de dejar ir. Y si las aprovechamos para, eh, digo, uno no hace un duelo porque, no sé, estaba yendo a estudiar inglés y de repente no tiene más ganas de estudiar inglés y deja de estudiar inglés. Simplemente dice, bueno, no tengo más ganas de estudiar inglés, dejo. Pero hay algo que sucede ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y hay un montón de pequeñas oportunidades para darse cuenta de este momento de dejar ir. Y nosotros en la meditación que practicamos está todo el tiempo eso. Está todo el tiempo reforzado por el proceso de las 6 Rs y por observar este dejar ir las distracciones, dejar ir los obstáculos, orientar la mente de lo insano a lo sano, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante como fortalecer este proceso, como decía Fede el otro día en la charla el domingo, el arte de dejar ir, el arte de soltar, en pequeñas cositas todos los días, en pequeñas cositas. ¿No? Mis hijos ahora están acá en casa y juegan a las cartas y se pelean continuamente porque justamente no pueden dejar ir esta idea de quiero ganar. Por poner un ejemplo súper vano, pero re cotidiano y que cuando la gente le pones unas cartas, unos dados en la mano, se vuelven locos. De cómo se terminó, se terminó el amor benevolente. Quiero ganar. No, poder dejar ir cuando juego, cuando como, cuando duermo, ¿no? Dejarme ir a la noche, dejarme ir al mundo de los sueños. Eso que a muchas personas les cuesta un montón. Por lo menos yo es algo que lo viví también. Tuve insomnio un montón de tiempo y tuve que aprender realmente a dormirme, a poder dejarme ir ahí. Fue un trabajo para mí, no me salía naturalmente. Entonces, hay un montón de cosas en la vida que son así, donde podemos usar eso y aprender a soltar, a dejar ir. Y esto, porque si no la palabra del apego y todo esto se vuelve como, re complicado y hay que hacer no sé qué cosa. No es tan complicado. Es, lo que pasa es que hay que estar ahí y atento todo el tiempo a poder hacerlo, ¿sí? A dejar ir. Gracias, Maru. Que estén muy bien, ¿sí? Que tengan unas felices fiestas. Ya, es verdad. ¿Cómo? Es ya, digo, claro, no estoy en fecha. Para mí, Sí, sí, ahora me estoy dando cuenta yo también, ¿eh? En este momento. Que el porque el miércoles que viene, entonces, ay, el otro también. Así que vamos a retomar seguramente en el primer genial. miércoles de enero. Ahí nos vemos de nuevo. ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias, Maru. Muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, Ismael.